Ayer fue el Día Mundial del Rock o el Día Internacional del Rock, conmemorando un aniversario más de los conciertos Live Aid, organizados en 1985 por Bob Geldof y que reunió una cantidad impresionante de artistas en dos escenarios, en el estadio Wembley en Inglaterra, en Londres, Inglaterra, y en Filadelfia. Si no mal recuerdo, el estadio se llama John F. Kennedy. No sé, corríjanme. El chiste es que tenía este podcast, que originalmente era el episodio 11, preparado para la semana anterior, pero lo voy a poner esta semana simple y sencillamente porque se trata de esta efeméride y le queda muy bien eh, a la efeméride el tema del podcast y al tema del podcast le queda muy bien la efeméride. Disfrútenlo. Episodio 12, no 11. 12, los mejores años en la música. ¿Sabes que tienen en común nombres como Ray Charles, Led Zeppelin, Phil Collins y los Rolling Stones? Que todos ellos fueron impulsados por un productor turco llamado Ahmet Ertegun, quien fue presidente y fundador de la discográfica Atlantic Records y que gracias a él pues conocemos a todos estos artistas. No solamente produjo a todos los antes mencionados, sino que también produjo a bandas como AC/DC, Crosby, Stills and Nash, y a otros grandes nombres de la música como Aretha Franklin, Solomon Burke y Otis Redding. Sin duda un gran nombre de la música que no muchos conocen. Por cierto, fue interpretado en la película Ray, aparece en la película Ray, y la verdad, pues sí, se le da un poquito de peso. Y cuando Led Zeppelin estrenó la Arena O2 o la O2 Arena en Londres en el año 2007, y del que por cierto hay un concierto, a él se le rindió un homenaje muy personal y muy entrañable. Ahmet Ertegun. La Tormenta Cerebral es un podcast traído hasta ustedes por Brainstorm TV, grabado, producido y conducido por el inigualable Pedro Emmet desde la zona más exclusiva del oriente de la Ciudad de México. Así es, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de a qué hora y en qué circunstancias estén viendo esto. Y a partir de este episodio, que es nuestro 11º episodio, pues ahora veremos este podcast, escucharemos este podcast, seremos parte de esta historia a través del canal Brainstorm TV, así que por favor no olviden suscribirse, darse una vuelta, darle like, estar pendientes y compartir el contenido que tenemos aquí, ya que le vamos a dar pues un golpe de timón, una vuelta de tuerca a lo que hemos venido trabajando con el canal Pedro Emmet. Todavía no sé cuál será el futuro de ese canal, sin embargo, pues si se dan vuelta por ahí, pues van a terminar regresando aquí a Brainstorm TV. Y he decidido el día de hoy iniciar con un muy buen contenido, un contenido que me parece importante en términos musicales. Hoy quiero hablar de música, hoy vamos a hablar de música. No hay ninguna efeméride en especial, aunque sí podríamos rendirle un poquito de homenaje al hecho de que hace 20 años, el año 1991, sucedieron grandes cosas, muy grandes cosas. Y no fue hace 20 años, fue hace 30 años. Corrijo, hace 30 años. A nivel musical sucedieron muy grandes cosas en el año 1991. Muchos discos cumplen 30 años y la muerte de un grande también cumple 30 años. Entonces, ya veremos, ya nos pondremos un poquito en situación. Y adelante, vamos a ver qué tenemos para este día. Quiero hablar de los mejores años que ha tenido la industria musical moderna, sobre todo en términos de modernidad de los últimos 60 años. Ajá, si bien la industria musical ha avanzado, ha evolucionado y se ha adaptado a los gustos del público, porque pues básicamente sin público no hay industria, también ha sabido colocarnos
en los oídos, ha sabido poner en nuestros oídos y en el gusto musical a muchos de los más grandes artistas. Aquí es donde entrarían los conspiracionistas y dirían que todas las bandas fueron formadas por el Estado Profundo. Puede que sí, puede que no. En algún momento podemos discutir ese y otros temas referentes a las conspiraciones. Pero el día de hoy quiero hablar de lo que ya tenemos, de lo que ya está y de lo que ya nos gusta, que es la música comercial, el mainstream, el pop, el rock, todos los géneros que existen alrededor y que también ya son parte de todo este centro musical y que tuvieron muy buenos años. Yo particularmente quiero hablar muy en concreto de 4 años muy específicos en la música. Ajá. Primero que nada, quiero hablar del año 1969. Perdón por el ceseo. 1969. ¿Qué ocurrió en ese año 1969? Para empezar, pues estaba eh, efervescente la guerra de Vietnam en Estados Unidos, ¿sí? Y pues era como el año del Flower Power y de la liberación femenina en todo su esplendor y de la revolución hippie. Fue un año lleno de muchos movimientos sociales, políticos, ¿sí? Estaba completamente en uno de sus puntos más altos la Guerra Fría, atravesada por un primer pico. Si bien tenía muy poquito que había empezado, ya se sentía esa amenaza de que tal vez el mundo podría destruirse y por eso pues algunas personas decidieron que bueno, pues vamos a darle rienda suelta al cuerpo, a disfrutar porque el mundo se va a acabar. Y en términos musicales, tenemos un año lleno de grandes estrenos y de la consolidación de lo que ahora son leyendas muy fuertes. Ajá. Para empezar, pues tenemos uno de los grandes discos que es el Abbey Road de los Beatles, cuya portada es muy famosa. Son los cuatro cruzando la calle Abbey o el Abbey Road, y que después esta calle se convirtió en una obsesión para todos los fans de los Beatles y es un punto obligado para los turistas melómanos Beatlemaníacos. Entonces, más allá de todas las leyendas subsecuentes, que si Paul había muerto y esta era una foto de su procesión fúnebre, este disco es el parteaguas en la música, en muchos sentidos, en la música rock, en cómo producir música, cómo hacer música rock. Y fue el disco que, si bien tal vez no marcó el funeral de Paul McCartney, sí marcó el final de los Beatles. Era el último disco oficial de los Beatles, aún a pesar de que después, un año después, vendría Let It Be y que sería el cierre definitivo, pero ya venían anunciando un epílogo, o como dijera Gabriel García Márquez, ya era la crónica de una muerte anunciada, ya se escuchaban rumores de la separación, ya estaba en juego ahí en el tablero de juego Yoko Ono, que sigue teniendo un papel ciertamente polémico en la historia de los Beatles, ajá, pero ella es importante, ella marca un distanciamiento entre John Lennon y el resto de los Beatles, independientemente de que si ella provocó la ruptura, que si no, ella es una parte importante, es la inspiración de John Lennon en un momento dado y nadie puede negar su existencia y nadie puede negar su influencia, ¿no? Entonces, eh, en términos de la materialización de un álbum, pues Abbey Road fue un suceso y es un pedazo de historia viviente. También encontramos a Led Zeppelin, que había producido a finales de 1968 y en 1969 sus dos primeros discos, Led Zeppelin 1 y 2, los cuales pues tienen himnos muy conocidos, sobre todo Led Zeppelin 2, ajá, que tiene pues, grandes himnos del rock and roll como Whole Lotta Love o The Lemon Song. Ajá. También tiene la gran pieza musical
llena de prácticamente puras percusiones, Moby Dick y Rumble On. Ya con este disco definen un sonido el cual seguirían trabajando y el cual los llevaría a una evolución a través de 11 años más de música. Recordemos que Led Zeppelin terminó en 1980 con la muerte de su baterista John Bonham. ¿Qué más? Nos encontramos el debut de King Crimson, In the Court of the Crimson King. Y este disco lo van a reconocer porque la portada es muy famosa, es esta pintura propiamente expresionista de una persona gritando, ¿no? Y que se ve muy rojo, ajá. Y que sería pues el nacimiento de grandes leyendas de la música como Robert Fripp y Tony Levin, ajá. Básicamente los eh, integrantes de King Crimson son grandes leyendas, ¿no? Entonces fue uno de los primeros discos de rock progresivo y uno de los primeros álbumes conceptuales, ajá, que tocaban un tema y lo dividían entre las canciones y todas las canciones estaban conectadas y al final generaban como un pequeño microcosmos. Ajá, fue el año del Tommy de The Who, hablando de discos conceptuales, esta gran ópera rock, sí, que cuenta la historia de un chico que nace discapacitado y que aún así logra llegar a algo grande, ¿sí? Pero que también él mismo crea un propio universo, ¿no? Él se convierte en el mago del pinball y otras tantas cosas, ¿sí? También consolidó a The Who y lo convirtió en la banda de estadio que se convertiría unos años después, ¿sí? Es el año del Let It Bleed de los Rolling Stones, ¿sí? Este disco que abriría una faceta sumamente intensa y delirante en la vida de los Rolling Stones, llena de grandes mansiones, lujos, excesos, fiestas y chicas desnudas corriendo por todo el lugar. Sí, es el disco que tiene la canción Give Me Shelter, ajá, que es esta gran pieza musical que aparece en un montón de canciones. De hecho, es una de las piezas favoritas y uno de los álbumes favoritos del director Martin Scorsese, y la cual podemos escuchar en la película The Departed o Los Infiltrados al inicio de la misma. ¿Sí? Esa escena famosa donde va caminando Jack Nicholson en la calle, ¿no? Entonces, es el año del disco Space Oddity de David Bowie, el cual pues lo convirtió de ser un cantante relativamente desconocido o relativamente conocido a volverlo una estrella importante y a darle paso a que unos años después con el Ziggy Stardust se convirtiera en la mega estrella y en el ícono que ha sido aún después de su muerte. Ajá. ¿Qué más tenemos? Tenemos otras grandes producciones como Hot Rats de Frank Zappa y su Mothers of Invention, esta banda de ultramúsicos, los cuales experimentaban y desafiaban los convencionalismos de lo que era tocar una guitarra en esos años. Ajá. También fue el primer disco de The Stooges, la banda de Iggy Pop. Sí, fue el año del Uma Guma de Pink Floyd, un álbum completamente experimental y en el cual ya estaban ellos teniendo esta transición entre un Syd Barrett cada vez más ensimismado en el LSD y un David Gilmour que florecía cada vez más como guitarrista, ¿no? Es el año del disco Soft Parade de los Doors, que si bien los Doors me van a los fanáticos de los Doors aquí me van a crucificar, aunque no es propiamente el año de los Doors, ajá, porque de hecho en muy poco tiempo ellos perderían a su líder, ¿sí? Pues sí es un disco importante, sobre todo porque pues teníamos ahí todavía los Doors y además es el disco que tiene la canción Touch Me, ¿no? Entonces, pues, el cual es un himno del blues y es una de las favoritas de los fanáticos de los Doors. Ajá. También es el año
en el que los Creedence Clearwater Revival publican Bayou Country, que también tiene ahí pedazos históricos que suenan. Ajá, tiene Born on the Bayou y Proud Mary, que son dos de las canciones más famosas, ajá, de estos chicos, de los Creedence Clearwater Revival, y que tienen un sonido muy característico, ¿sí? Los escuchas desde las primeras guitarras, sabes perfectamente, ubicas perfectamente la voz de John Fogerty, quien por cierto tiene más de 70 años y sigue sonando como en los primeros álbumes. Entonces, realmente suena súper bien, ¿no? Suena increíblemente. Ajá. Tenemos un disco de Elvis Presley, el From Elvis in Memphis, y el cual pues sería como este regreso un poquito a sus raíces, recordando los primeros años de bebop y de rock and roll clásico, ajá, ya que él había atravesado por una etapa de hacer películas, hacer soundtracks de películas, volverse un poco más romántico, más baladista, ajá, y que después nos traería un par de discos de gospel, lo cual no está mal, pero vamos, no era del agrado de todo su público, ¿sí? No era como esa efervescencia, no contenía esa efervescencia eh, tan característica propia de, de Elvis. Es el año del final de Cream, esta super banda hecha por Uber músicos, por los tres músicos más grandes que pudieron haber pisado esta tierra en términos de técnica musical, sensibilidad rockera y ego, todo eso junto. Hablamos de Jack Bruce, Ginger Baker y Eric Clapton. Ellos tres ya traían una carrera muy fuerte, ya habían producido 3 álbumes anteriores y decidieron despedirse con un álbum llamado Goodbye, pues el cual revela muchísimo de todos los problemas por los que habían atravesado. De hecho, es muy curioso porque después de eso, Eric Clapton crea otro proyecto llamado Derek and the Dominos, del cual se desprende su canción más famosa o una de sus canciones más famosas, que es Leila, ajá, y en el que toca Ginger Baker. Entonces, Ginger Baker era un tipo con una personalidad muy fuerte que se peleaba con todo el mundo, o que sí, porque vamos, ya es un anciano y ya no se pelea con todo el mundo, pero en esa época él se peleaba con todo el mundo y uno de sus grandes enemigos personales era Eric Clapton. Sin embargo, Clapton lo invitó a Derek and the Dominos, él dijo que sí, se seguían llevando de la fregada, pero creaban una música increíble. Y cuando a Eric Clapton se le preguntó por qué seguía jalando a Ginger Baker a sus proyectos, él decía: es que no puedo encontrar un mejor baterista. A lo mejor el tipo será un cretino y nos llevaremos muy mal, pero cuando él se sienta atrás de los tambores y yo tomo las 6 cuerdas, la cosa cambia por completo. Ajá. Es también el año del In a Silent Way de Miles Davis. Miles Davis, este trompetista afroamericano magnánimo, rimbombante e histórico para la música, así, para la música. Presenta un álbum intimista y en el que ya pisaba él una experimentación, ya empezaba él a verse afectado por las drogas y ya empezaba como a navegar en universos alcalinos, llevados a través de monos capuchinos y no sé qué tanto dicen, pero pues ya era un tipo que le gustaba más experimentar con otros instrumentos, tocar teclados, sentir la música, ¿no? Y tocar un poquito menos, pero aún así su calidad es inigualable y cada disco, antes y después de Lina Silent Wave, tiene una calidad inigualable, ¿no? Y bueno, se presentan una gran cantidad de álbumes. Igualmente, los Beatles también presentan el Yellow Submarine, que es la banda sonora de esta película animada psicodélica que ellos mismos produjeron. Ajá. Y es el año del regreso
de Johnny Cash, el cual había abandonado durante unos años la música para tratar de resolver sus problemas, dejar las drogas, dejar el alcohol, ¿sí? Reenamorar a June Carter. Y regresó como los más grandes. Si bien todo el mundo le decía que ya estaba pasado de moda, ya no era relevante, él se metió a la prisión de San Quentin, cantó para un montón de prisioneros, grabaron eso, lo sacaron a la venta y se volvió un número uno. Y desde ahí, pues no paró hasta más o menos los años 90, regresó más o menos los años 80. Regresó en 1994 de la mano de Rick Rubin y fueron otros 10 años de éxitos hasta su muerte unos meses antes de que saliera la película Walk the Line con Joaquín Phoenix. Entonces, realmente, pues si se fijan, fue un año histórico. También fue el año en el que se llevaron algunos de los más grandes festivales y en el que también pues se rompieron los corazones de muchísimos. Fue el año del Festival de Woodstock, en el verano de 1969, ajá. Fue el año, si no mal recuerdo, del Festival Monterey Pop. No, este fue en 1967, pero aún así ya se había marcado la pauta de cómo hacer un festival. Y tengo entendido que también fue el año del Festival Altamont. Exactamente, fue el 6 de diciembre de 1969. ¿Sí? El Altamont Speedway Free Festival, en el cual pues se rompió el encanto por completo de los festivales de música, ya que fue cuando los Rolling Stones trajeron a los Hells Angels y los cuales mataron a un sujeto, lo apuñalaron y hubo toda una serie de controversias. Ajá. Las leyendas dicen, y no solo las leyendas, también los registros policíacos dicen que no fue el único sujeto el que murió. Este hombre, Meredith Hunter, ajá, no fue el único sujeto que murió en la única persona que falleció en el Altamont Speedway Free Festival, sino que fueron más, ¿sí? Entonces fue el año del boom de la música y también fue el año en el que se apagó un poquito, ¿no? La introducción a la nueva década, los años 70. Y como siempre, cada década trae mucha incertidumbre y trae muchísimo que, que nos mueve de un lado para otro. Ajá. Entonces, 1969, un año de grandes estrenos y de muchas consolidaciones de bandas y artistas que ahora ya son históricos. Muy bien, el siguiente año es el año 1986, ¿sí? Eso sí, quiero aclarar aquí en este punto que la lista pues es bastante a criterio personal, ajá. Y si ustedes tienen algo más que aportar, algo que se me haya olvidado, por favor, pónganmelo en los comentarios, avísenme, porque bueno, pues no domino todo el tema, sí conozco bastante, he escuchado todos estos discos, me parecen fantásticos, ¿sí? Pero voy a tratar de tomar lo más relevante, ¿sí? Entonces, decíamos que el año siguiente es el año 1986. ¿Qué pasó en ese año 1986? No nada más nació su servidor hace 35 años, sino que también hace 35 años fue el gran boom del thrash metal. Así es, fue el año más metalero de toda la historia. ¿Por qué? Porque para empezar fue pues como la consolidación de este término de los cuatro grandes del metal, los cuales son Anthrax, Slayer, Megadeth y Metallica. Y tengo entendido que cada uno sacó disco. Digo, por lo menos los tres que en ese momento eran los más relevantes, ¿sí? Estoy hablando de Megadeth, Anthrax y Metallica, sacaron disco y sacaron discos que se convirtieron en parteaguas de la música, ¿sí? Megadeth sacó el disco Peace Sells But Who's Buying,
en el cual aparece, pues es la famosísima portada de Big Rattlehead, atrás de un edificio de las Naciones Unidas destruido y enmarcado por un cielo rojo, probablemente radiactivo, ¿sí? Este, y pues que tiene los grandes himnos Wake Up the Dead y Peace Sells, ¿no? Entonces es un disco histórico. Si bien gran parte de la discografía de Dave Mustaine es llevada por la venganza y por el desquite y por la rabia y la envidia que él tenía hacia Metallica, pues su discografía, su trabajo, no le pide nada a los Cuatro de San Francisco, ¿sí? O sea, este tipo hizo una gran obra alimentada por la furia, alimentada por algunos de los sentimientos más negros y lo convirtió en algo muy positivo. Eso sí, a él no le fue tan bien a través del paso de los años, estuvo en rehabilitación varias veces. Recientemente se informó que tenía cáncer en la garganta, lo superó y regresó el cáncer y está en tratamiento. El chiste es que pues, es un guerrero, es un luchador y en realidad vale muchísimo la pena asomarse a toda su discografía, empezando por el disco anterior, A Peace Sells But Who's Buying, que se llama Killing Is My Business and Business Is Good, y que también es el debut de la mascota Big Rattlehead. Ajá. Igualmente, los Slayer harían el Rain in Blood, el cual sería considerado como el disco más brutal y pesado todavía hasta ahorita. Hay quienes lo consideran como el disco más brutal de todo el metal y teniendo a bandas como Gorgoroth, Mayhem, Meshuggah o Imperial Triumphant, que son unas verdaderas patadas de mula en términos de dureza. Ajá, pues Angel of Death y Rain in Blood, los dos sencillos que se desprenden de Rain in Blood, pues son unas puñaladas en la cara, ¿no? O sea, son grandiosas, son himnos monstruosos. Ajá. Y bueno, pues el disco más histórico de ese año, que fue el Master of Puppets de Metallica. Ajá, fue el disco que los consolidó. Cada disco es una pieza sólida. Bueno, cada canción es una pieza sólida, ¿sí? Desde la primera hasta la última nota, ¿no? Y prácticamente cada canción pues es un sencillo potencial, ¿no? O sea, Battery, Master of Puppets, ambos sencillos. The Thing That Should Not Be, que si bien no fue una canción famosa, sí le dan su lugar muy merecido, sobre todo en el sinfónico. Welcome Home, Sanitarium, Disposable Heroes, Leper Messiah y por supuesto Orion, ajá, cerrando con Damage Inc. Pero Orion se vuelve una pieza como en términos de elegía, ya que sería la pieza estelar de, de Cliff Burton y sería el año en el que también ellos perderían a Cliff Burton en este fatídico accidente en autobús, ¿sí? Y que pues los pondría muchísimo en perspectiva. Sería el final de una era para Metallica y el principio de otra. ¿Sí? Sería el inicio de una era más conflictiva, más difícil de llevar y que los llevaría por caminos que no a muchos fanáticos les gustaría. ¿Sí? Pero Master of Puppets y los discos que le preceden, pues son grandiosos. Ajá. Siendo Master of Puppets la joya de la corona. ¿Sí? Es el año del Master of Puppets y es el año del thrash metal. Ajá, porque también hay otras bandas como Motorhead, que sacó su Orgasmatron, Iron Maiden, que sacó el álbum Somewhere in Time, al cual pues no le fue tan bien, pero que sigue manejando el gran sonido que tiene, ¿no? Es el álbum de Pleasure to Kill, de Creator, ajá, que también es uno de los cuatro grandes del metal europeo y del metal teutón.
Sí. Tenemos una cantidad de discos de metal impresionante. Tenemos Game Over, The Nuclear Assault, Doomsday for the Deceiver, The Flotsam and Jetsam. Tenemos Domicus, de Candlemas, Rage for Order, de Queensryche, Constrictor, de Alice Cooper, Inside the Electric Circle, de Wasp, Dancing Undercover, de Rat. También fue un año muy importante para el glam rock o el glam metal. Es el año del 5150 o 5150 de Van Halen. ¿Sale? Y es el año en el que se incorpora el cantante Sammy Hagar y se va David Lee Roth. ¿Sí? Entonces también es un año importante y desafiante para Van Halen. ¿Sale? Entonces es un cambio de sonido interesante, es un sonido mucho más completo porque recordemos que Sammy Hagar no solamente aporta la voz, sino también aporta una segunda guitarra y es una guitarra líder, es una guitarra pues prácticamente del tamaño de Eddie Van Halen, ¿no? Y lo cual los llevaría por un camino un poquito más comercial, pero al mismo tiempo menos grande, ¿no? O sea, ya era otra banda, más madura, ¿sí? Pero aún así demostraron, es una de las poquísimas bandas que ha cambiado la cara y la voz del proyecto y le ha ido bien, ¿sale? No sabemos si le fue mejor, hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no, pero le fue muy bien con ese cambio. Ya después tuvieron un tercer cambio con el vocalista de Extreme, con Gary Cherone, y pues con ellos no les fue nada, con ese cambio no les fue bien, pero bueno, pues una banda, dos cantantes, no cualquiera, ciertamente. Es también el disco del año del Parade de Prince, el cual ya empezaba como a mostrar signos de cansancio. ¿Sí? Es el año del Graceland, del álbum Graceland de Paul Simon, y el cual pues lo convirtió en la hiperestrella que todavía es, ¿sí? Y lo llevó a andar de gira por Sudáfrica y andar buscándose a sí mismo en la música africana, y bueno, es un relajo. Es el año del The Queen is Dead, del álbum The Queen is Dead de The Smiths, ¿sí? El cual también los colocó en toda una perspectiva, ¿sí? Ya eran grandes estrellas, ¿sí? Y bueno, pues Morrissey es alguien a quien realmente hay que escuchar, ¿no? Junto con Johnny Marr. Entonces, The Smiths, The Queen is Dead, es el álbum del Black Celebration de Depeche Mode, el cual los volvió sumamente respetados en el Reino Unido e hizo que Estados Unidos volteara a verlos. Digo, si bien Depeche Mode es una banda que siempre han dado como un poquito más en bajo perfil, pues es una banda muy, muy grande, ¿no? Y no puedes entender el pop electrónico y el rock electrónico y el sonido industrial, electroindustrial de Europa sin Depeche Mode. Ajá. Eric Clapton también sacó un álbum llamado August, en el cual abandona un poquito sus raíces blueseras y se enfoca más en un rock pop, como lo que venían haciendo sus amigos Phil Collins, Peter Gabriel, Lionel Richie, ¿sí? Como que siguió un poquito esa línea. Es un disco sumamente ochentero, es un disco bastante disfrutable. No se quita la guitarra ahí está, pero ya no es tan negro, ya no es tan blusero, y es más como bailable, guapachoso, ¿no? Incluso tiene sonidos de teclados, trompetas, les gusta, ¿no? También es el año del disco Soul de Peter Gabriel, ajá, el cual pues también ya lo venía trabajando como una super figura, ¿sí? Pero aquí se volvió un titán, ¿sí? Con canciones como Red Rain, Sledgehammer, ¿sí? I wanna be Sledgehammer,
Don't Give Up y Mercy Street. Entonces, imagínense, ¿no? Cómo sonaba. Ya se pueden dar una idea. Si ustedes se asoman a escuchar todos estos discos, pues era un año que sonaba sumamente duro, sumamente metalero y sumamente bailable y guapachoso, ¿no? Porque también fue el año del disco Notorious de Duran Duran, ¿sale? Entonces, pues ya que ya los traía, ¿no? Ya los traía muy metidos en este sonido de New Wave, ¿sí? Y el cual pues perfeccionarían con Hungry Like a Wolf. Entonces, ¿sale? Pues así podemos seguir. Es el año de The Final Countdown de Europe. The Final Countdown. ¿Sale? Y así nos podemos seguir, ¿no? Genesis también sacó un disco, el disco Invisible Touch, que fue de los discos que los seguían elevando como grandes megaestrellas del rock pop. Ajá. Fue el año del Turbo de Judas Priest. Sí. Fue el año del disco The Ultimate Sin de Ozzy Osbourne. Sí, el cual, pues bueno, era puras drogas. Tú básicamente abrías el disco y brotaba la droga, ¿no? Así. Pero es una gran obra. Ajá, y el cual era polémico porque la portada presentaba una deidad demoníaca, ¿no? Entonces, pues con el Satanic Panic o el pánico satánico que inundó Estados Unidos en los años 80, pues no era como de mucha ayuda, ¿no? Es el año del álbum Slippery When Wet de Bon Jovi y que trae Living on a Prayer. Ajá. Y aquí viene una mención especial muy importante. Es el año debut de los fabulosos Cadillacs. ¿Sale? Esta gran banda de ska argentina y que traía la herencia del ska inglés, de bandas como Madness. Ajá. Pues desde ya había marcado un gran éxito con temas como Yo quiero morirme acá, Basta de llamarme así y Silencio Hospital. Pues fue el disco, ¿no? El inicio de una gran carrera, ¿no? ¿Sale? Entonces, pues imagínense qué año, ¿no? El de la música. 1986, un disco completamente... Un año, perdón, completamente lleno de grandiosa música, de enorme música, ¿sí? Y de muchísimos artistas. Este fue un año que consolidó a más artistas, que los volvió más famosos. Si bien 1969 era un año que los iba como llevando rumbo al estrellato, este álbum consolidó artistas, ¿sí? Los volvió artistas dignos de pisar prácticamente cualquier escenario. 1986. Pero si de grandes años de la música se habla, yo creo que el año más grande hasta ahorita es 1991. Hablando de 30 años, de hace 30 años. Ajá. Y aclaro, pues estoy mencionando los discos más relevantes. En 1986 me faltó una cantidad enorme y en el 69 no se diga, ¿no? O sea, cada año producen muchísimos discos y obviamente me estoy saltando obras que salieron en otros años anteriores o en estos propios años, en años posteriores, sí, pero hablamos de los años muy en concreto, ¿no? Entonces no me crucifiquen en redes. Si alguien me dice, ¿te faltó tal disco? Sí, me faltan varios discos. Ajá. Pero los más relevantes son estos que yo mencioné, ¿no? Los que yo consideré para cada año. Entonces, volviendo a 1991, este año pues fue el más grande, ¿no? En términos
de no solamente de la consolidación de un género, consolidación de artistas, giras mundiales, coqueteos con el cine, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a empezar fuerte. Está Nirvana. Nirvana. Nirvana es la banda más importante en este año cuando sacan su disco Nevermind y que producen el himno de la generación que es Smells Like Teen Spirit. Ajá. La portada se vuelve un clásico inmediato, el sonido se vuelve un clásico inmediato y Nirvana se vuelve la banda más mainstream del mundo, ¿no? Incluso, pues los grandes reyes de la prensa rosa, de los chismes, de las noticias, en ese año y los próximos 2 años fueron precisamente Kurt Cobain y su esposa Courtney Love. Ajá. También es el año del disco Bad Motorfinger de Soundgarden, que tengo entendido era su segundo disco. La primera banda de Chris Cornell. Es el tercer disco de Soundgarden. Ajá, y el cual pues ya los coloca en unas vías, en vías hacia la consolidación. Si bien su consolidación se produjo unos años después con Super Unknown, es Bad Motorfinger el que les ayuda a definir un sonido y el que los lleva de la mano hacia el Olimpo del rock, ¿no? Nuevamente Metallica hace su aparición con otro super disco y que en estos meses está por cumplir 30 años y del que por cierto se hizo un tributo entre bueno, cuestionable, tirándole a malo y raro porque bueno, es Metallica. Pero es el año del mega mainstream, de la explosión descomunal de Metallica con su Black Album. Es el año del Enter Sandman, es el año del Sad But True y es el año del Nothing Else Matters, por supuesto, ¿no? Entonces fue un año en el que Nirvana, Metallica, U2, Guns N' Roses, Red Hot Chili Peppers, Michael Jackson reinaron. Entonces imagínense el sonido que trae el año 1991, ¿no? Ya mencioné a una banda que se convertiría en una muy grande, dos clásicos de la música, dos clásicos del rock, Nevermind y el álbum negro de Metallica, es el debut, el año debut de Pearl Jam y el año en el que hacen su debut, se consolidan y se vuelven mainstream, algo nunca antes visto. El disco 10 de Pearl Jam es un bombazo, ajá. Eso sí, no es ajeno el hecho de que esta banda se volviera tan conocida y que se consolidara al mismo tiempo en el que lanzan su debut, ya que unos años antes ellos venían trabajando con otras dos bandas. Recordemos que Pearl Jam es la fusión de dos proyectos. Ajá, es la fusión de Temple of the Dog y Mother Love Bone. Entonces, cuando ambos proyectos se fusionaron, pues ya eran muy conocidos en otros circuitos, ¿sí? En los circuitos de clubes de Seattle, ya eran conocidos en parte de la zona oeste de Estados Unidos. Y entonces, pues era obvio que en algún momento algo bueno tendría que salir de eso. Y de ahí viene el álbum 10 de Pearl Jam. Igualmente mencioné a U2, esta banda irlandesa que durante los 80s cultivó un sonido, cocinó un sonido y se paró en los lugares correctos, en los momentos precisos. Para 1991, con su disco Actum Baby, pues logra también el boom, la consolidación y logra su primera gran gira de estadio, ¿sí? Todo el mundo recuerda, o si no, ustedes pueden verlo en algunos videos o en algunos DVDs, que el escenario era tan gigantesco que únicamente se vio superado por lo que ellos presentarían unos años después con la gira Pop Mart. Pero este disco, el Actum Baby, pues es el disco que contiene nada más y nada menos que el super hit One. Ajá. Entonces, si se fijan, la cantidad, lo que era escuchar la radio en esos momentos, ¿no? Fue el año de los discos Use Your Illusion, el número 1 y el número 2 de Guns N' Roses, ajá, en el cual pues vienen
las canciones Don't Cry y November Rain, y que son dos álbumes muy grandes, son dos discos enormes, ¿sí? No Paras, con música de Guns N' Roses, ajá, y es el año en el que ellos también se vuelven todavía más famosos al colocar su sencillo You Could Be Mine en el soundtrack de la película Terminator 2, que fue el megabombazo del año también, ¿no? Igualmente es el año del disco Blood Sugar Sex Magic, el cual colocó a los Red Hot Chili Peppers en todos los escenarios, los llevó a todas partes y pues provocó un poco su ruptura. Ya para 1992 ya no estaba John Frusciante, que fue quien ayudó a generar el sonido funky metalero extremadamente rítmico, extremadamente prendido, marcado de Blood Sugar Sex Magic. Este disco tiene Suck My Kiss, tiene Give It Away, Give It Away, Give It Away, Give It Away Now, ¿sale? Entonces tiene canciones muy, muy grandes, muy fuertes, ¿no? Y es el gran disco de la alineación clásica de los Red Hot Chili Peppers, ¿no? Es el año en el que The Smashing Pumpkins producen Gish, ajá, que es a mi gusto pues uno de sus álbumes más duros, ajá, más oscuros, pero también como más pulidos. Eh, Tienen esa ambigüedad medio rara, ¿no? Es el año del disco Out of Time de R.E.M., sí, y que trae la canción super mega conocida Losing My Religion. Ajá, es el disco del, de la canción Losing My Religion. Y también es el disco de Shiny Happy People, que ustedes recordarán el infame video con Plaza Sésamo o con muñequitos parecidos a Plaza Sésamo. Creo que sí son con los Plaza Sésamo. El chiste es que, bueno, producen este disco. Es el penúltimo disco de Queen. Este año, 1991, Queen saca su penúltimo álbum llamado Innuendo y que trae la canción The Show Must Go On, y en el que se escucha, se ve y se percibe a un Freddie Mercury ya enfermo. De hecho, Innuendo salió eh, en febrero de 1991. No hicieron gira. Unos meses después, Freddie grabaría, no, de hecho fue un tiempo antes, pero aún así ya venía con toda esta carga. Un poquito antes, y al parecer durante la producción de este disco Innuendo, Freddie Mercury grabaría su famosísimo dueto de Barcelona con la cantante de ópera Montserrat Caballé. Y unos meses después, en noviembre, el 24 de noviembre de 1991, Freddie Mercury fallecería por complicaciones derivadas del virus del SIDA. ¿Sí? Quienes vieron Bohemian Rhapsody, conocen la historia de Queen, saben un poquito de cultura popular y no han estado metidos en una cueva durante los últimos 30 años, conocen bien la historia. ¿Sí? Es el álbum del Dangerous y la gira Dangerous de Michael Jackson, la cual vino acompañada por la campaña de marketing más grande que se ha visto, pues yo diría que jamás, ¿no? Se veía en todas partes, se escuchaba en todas partes, ya empezaban a sonar los rumores acerca de posible abuso de menores y es una gira, esta gira duraría un muy buen rato, hasta 1993, y esta gira traería a Michael Jackson a la Ciudad de México, en el Estadio Azteca. Quienes estuvieron allí dicen que fue toda una experiencia y se recuerda un poquito de forma infame. Fue un concierto un poco aburrido, un poco meloso, pero bueno, ver a Michael Jackson en el escenario pues es como haber conocido a la princesa Diana, ¿no? Supongo. Eh, Fue, si no mal recuerdo, sí, claro, fue el año del debut de Blur, la banda de Damon Albarn.
Ajá, con su disco Leisure, fue el primer disco y que sería también una su portada sería una portada propiamente icónica en el sentido underground, ya que son ellos en un campo, rodeados de vacas, entonces pues es como todo un juego con esta estética rockera británica, ¿no? Me recuerda un poquito al himnos urbanos de The Verb, el cual tengo entendido la portada del disco Himnos Urbanos o Urban Hymns fue un homenaje a Leisure de Blur y aparte lo de las vacas pues es muy tipo Pink Floyd, ¿no? Es el año del disco Arise de Sepultura. No fue un año tan grande para los discos de metal, salvo por el álbum negro, por el Black Album, pero pues es que imagínense, ¿no? O sea, Metallica venía imparable, ¿no? 3 años antes, 2 años antes, ya había sacado la Injustice for All y ahora venían con este disco, pues venían con todo, ¿no? Era el año, fue también un año para Guns N' Roses, entonces como que fue un año más rock alternativo, un año más grunge, un año más pop en ciertos sentidos, ¿no? Pero traía mucha fuerza, traía muchísima fuerza, ¿sí? Este es el año del disco Arise de Sepultura. Es el año de Primus, esta banda liderada por Les Claypool, el famoso bajista. Ajá. Sacaron su disco Sailing the Seas of Cheese, o Navegando los Mares de Queso. Era una banda propiamente irreverente, un poco extraña, pero con un sonido y una calidad inigualables. Es el año, perdón, del disco No More Tears de Ozzy Osbourne y que pues fue el año en el que al parecer tuvo como esta recuperación de las drogas, ¿no? Es el disco del I Don't Want to Change the World, de Mama I'm Coming Home, que es este super mega himno del No More Tears, y de Hellraiser, ¿no? O sea, son los... Es un disco también muy grande en términos de metal y en términos de Ozzy Osbourne, que a Ozzy Osbourne hay que atribuirle algo muy interesante, será lo que quieras, ¿no? Pero es el único solista de metal que ha logrado una carrera tan grande, ¿no? Y tan sólida, aún a pesar de haber salido de una banda tan grande y tan sólida como lo es Black Sabbath. ¿Sale? Es el año del Joyride de Roxette, que también fue una canción que sonó monstruosamente, sonó muchísimo, sonó por todas partes. Y es el año del debut de Green Day. ¿Sí? Es el año del disco previo al Dookie, que trae Basket Case. Ajá. Ellos sacaron en 1991 un álbum llamado Kerplunk, que es importante en su discografía. Les ayudó mucho a definir sonido y fue el álbum con el que cambiarían de disquera, o sea, sacarían este álbum con esta disquera, con Lookout Records, y después cambiarían, ¿no? Entonces, es el año también del disco Slave to the Grind de Skid Row y que ya empezaría desde este disco a marcar el final de la banda Skid Row. Skid Row es una de las grandes bandas de glam metal. Ellos son los que sacaron 18 and Live y I Remember You, estas baladas. Y que, muy contrario de otras bandas de glam metal, ellos sonaban un poco más callejeros, ¿no? Más como urbanos callejeros. Entonces, es un muy buen disco. La canción Slave to the Grind y la canción Monkey Business se desprenden de este disco y pues, son muchos himnos. Está muy bien este disco. A mí me gusta muchísimo este disco. Ajá. Y pues así nos seguimos todavía. Igual Motorhead sacó un disco llamado 1916,
Y pues como siempre su estilo poderoso, ácido, ¿no? Muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y pues para no dejarnos un poco de lo ya clásico y de lo nostálgico, los Bee Gees sacaron un disco en este año y sería su último con la disquera Warner Brothers Records. Entonces, fíjense qué grande era, ¿no? Aparte, pues que tú pudieras ver en TV y que vieras toda esta clase de videos. Fue el gran año de programas como MTV News y eh, pues era muy padre seguir todo esto, escuchar todo esto, tener este soundtrack en ese año y en esos años, ¿no? Entonces, digo, les recuerdo que me enfoco a los años en cuanto a cuestión musical, aunque hay un par de detalles que no se dejan de lado, ¿no? Como el hecho de Guns N' Roses con Terminator, era pues un choque de titanes, ¿no? Un, un, y está padre, porque aparte el video original de Guns N' Roses es con Arnold Schwarzenegger, es él buscando a Axl Rose, ¿no? Y así como buscando matarlo. Excelente, excelente año para la música. Yo creo que todavía podría considerarlo como el mejor. Si yo fuese David Geffen o si yo fuese algún altísimo ejecutivo en alguna disquera, extrañaría muchísimo el año de 1991. Grandes bandas, grandes conciertos, mucho en la televisión y pues mucha lana, ¿no? Mucho dinero aportaba la música en ese tiempo. 1991. Ya para cerrar, digo, hay otros grandes años en la música, pero si hablamos de un año que dejó muchísimo dinero y que fue el pináculo de las ventas de discos compactos físicos, y fue como el año top de MTV y de otros canales de música, pues podemos hablar del año 2000. Sí. Este año es polémico porque a lo mejor no salió mucho en tema de discos clásicos, ajá, pero hay algo bien importante. Fue el año entre el 2000 y 2001, es más, podemos ampliar el rango entre 1999 y todavía el año 2001, fue el año en el que se vendieron más discos físicos. Y era un megamercado, ¿eh? O sea, la industria musical es una antes del disco compacto y otra después. Y es una antes de los formatos digitales y otra después. Siendo muy honestos, la industria musical ya no gana por descarga o por reproducción en una plataforma de streaming musical lo que ganaba por disco. ¿Sí? Las tiendas de discos, uno realmente podía volverse rico con una tienda de discos. Sí, ahí está el ejemplo de Tower Records. Era la tienda de discos y quebró. ¿Sale? Entonces, en cuanto a entretenimiento, consumo de entretenimiento por unidad física, pues fue el año, ¿no? El año 2000. Pero analicemos un poquito qué nos ofrece el año 2000 en términos musicales. Es más, yo creo que vámonos desde los discos de 1999 para situarnos un poquito, ¿no? Reaparece Red Hot Chili Peppers con Californication, otro gran hit. Ajá. Se desprenden canciones como Other Side, Californication y Scar Tissue, ¿no? Que son grandes himnos siempre que se presentan. Es el álbum del Enema of the State de Blink-182, ajá, con su All the Small Things. Es el año de The Battle of Los Angeles de Rage Against the Machine. Es el álbum de Play, del álbum Play de Moby, ¿sale? En el cual pues se desprende la canción Porcelain. Ajá. Es el año de Limp Bizkit, definitivamente, con su disco Significant Other. Fue el año del new metal. Todos estos 3 añitos, 1999, 2000, 2001, pues fueron los años del new metal, ¿no? Con
con el disco Significant Other de Limp Bizkit y el disco Issues de Korn. Fue el año de Eminem, fue cuando sacó su Slim Shady LP y después al año siguiente sacaría The Marshall Mathers LP, el cual pues lo hizo reventar, ¿no? Lo convirtió en la mega estrella que es hoy en día, ¿no? Es el año debut de Muse con Showbiz, ajá, y pues básicamente así nos iríamos. Salieron muy buenos discos en términos de rock latino. Salió el disco Pequeño de Enrique Bunbury y al año siguiente editaría su Pequeño Cabaret Ambulante, que es un disco en vivo glorioso, es un disco en vivo súper disfrutable. Es el año de Apocalypse Shit de Molotov, que trae la canción de Apocalypse Shit, que sale en el primer episodio de Breaking Bad y es el disco que también trae la canción Parásito. Y es el año de Bocanada de Gustavo Cerati, que tiene la canción Babel y Puente, y Bocanada, obviamente. También es el año de A la izquierda de la tierra de Panteón Rococó. O sea, si se fijan, fue también un año muy productivo en términos de rock latino. Ajá, y este disco es famoso y es histórico porque trae el mega hit La dosis perfecta y que todos bailamos cuando estábamos, por lo menos todos los de mi edad, cuando estábamos en la secundaria o prepa, ¿no? Fue el año de Bajo el azul de tu misterio de Caifanes, que yo me acuerdo de este disco, me llamó mucho la atención porque la portada es como líquido azul y había una edición especial que traía en una como bolsita, como sobrecito de plástico, el liquidito azul que se movía, ¿sale? Entonces fue muy loco haber visto todo eso en las tiendas de discos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ofrece un poquito el, el, el año 1999. Es el año en el que debuta Baby One More Time de Britney Spears como sencillo. Y es el año del disco Millennium de los Backstreet Boys, que fue pues el hitazo del año, ¿sale? Fue el año de I Want It That Way, la canción que dice Tell Me Why Ain't Nothing But Ajá, esa canción. El disco de Show es el año también de la canción Show Me the Meaning of Being Lonely. Y pues fue el año en el que empezó a reinar la música de los Backstreet Boys y el pop estilo Backstreet Boys y Britney Spears, ¿no? Que en su momento fue polémico y fue divisorio, pero ahora que uno echa la vista atrás, pues se extraña, ¿no? Ya no se hace música así, ya no se ve la misma calidad de talento, por lo menos en cuanto a música comercial se refiere, ¿no? Pero bueno, esto en cuanto a 1999. En el año 2000, ¿qué nos ofrece el año 2000 en cuanto a música? Radiohead saca su disco Kid A. PJ Harvey también sacó el disco Stories from the City. El disco se llama Stories from the City, Stories from the Sea. Ajá. Y pues también fue la que la coronó como la reina del indie alternativo, ¿sí? Fue un gran año para el indie alternativo, salieron algunos grandes discos de indie alternativo pues, en todas sus facetas, Britpop, hard rock, ¿sale? Es el año del disco Parachutes de Coldplay, es el año del debut de Coldplay con Trouble, Trouble, es el año de Trouble, de la canción Trouble, de Don't Panic. Ajá. Y a partir de ahí no dejaríamos de escuchar a Coldplay. ¿Sale? De hecho, ellos sacan una canción, sacan un disco y se apoderan de la radio, ¿no? Es una banda muy, muy, muy sonada, muy influyente, muy grande, en términos de promoción, en términos de marketing. Les decía, es el año del Marshall Mathers LP con The Real Slim Shady. Ajá, y es un gran disco.
escuchar el disco en su totalidad es toda una experiencia, ¿sale? Sí te lleva por muchos estados de ánimo y algunos no son muy agradables, ¿ok? Es el año en el que se dieron a conocer de forma más internacional The Hives con su disco Veni Vidi Vicious. Es el año en el que U2 recuperó su corona con el disco All That You Can't Leave Behind y que trae su éxito de todos los conciertos y que sonó mucho en la radio, Beautiful Day. Es el año del disco Black Market Music de Placebo, que también es buenísimo, es un disco muy disfrutable. Yo en lo personal le tengo mucho cariño al disco All That You Can't Leave Behind porque fue el disco y fueron las canciones con las que yo conocí a YouTube. Es el año del regreso de Bruce Dickinson, en un año que no ofrecía mucho en términos de música pesada. Bruce Dickinson regresa a Iron Maiden y de hecho había regresado un año antes, pero fue cuando grabaron el disco Brave New World, que es un discazo, es un gran disco y está lleno de himnos además. Cada minuto tienes un coro épico, típico de Iron Maiden. Es el año del disco Binaural de Pearl Jam. Sale. Y les digo, o sea, realmente no hay. Es el año del disco Conspiracy of One de The Offspring, que también fue muy, muy grande. Johnny Cash sacó un disco llamado Solitary Man, que fue parte de su compilación de American, acompañado de la mano de Rick Rubin. Es el año hermosamente recordado y tristemente también recordado porque fue el año del debut del disco Hybrid Theory de Linkin Park. Fue el año debut de Linkin Park y fue cuando sacaron su primer disco Hybrid Theory, pues que trae Crawling, In the End, Paper Cut, ¿sale? Es un disco clásico. Y es un disco que marcaría el sonido del futuro, ¿no? De hecho, a mí me sonaban mucho como a ciencia ficción y ahora que uno lo escucha, pues ya es como escuchar a la banda favorita nostálgica, ¿no? Ya ese sonido ya no suena así, ¿no? La música ya no suena de esa forma. Ajá. Es el año en el que Robbie Williams, el cantante de rock DJ, se dio a conocer internacionalmente precisamente con su canción Rock DJ, la cual viene incluida en el disco Sing When You're Winning, que la primera vez que vi la portada de ese disco me sacó de onda porque son unos jugadores de fútbol celebrando un gol y están celebrando al que supuestamente metió el gol en hombros, pero todos son él, todos son Robbie Williams. Es hasta eso bastante jocoso, ¿no? Y bueno, aquí en México reinaba absolutamente, bueno, más bien no reinaba, eso fue unos añitos después, pero empezaba el feudo de la trova y del nuevo canto, ¿no? Entonces, pues había por ahí un sujeto muy, muy querido por los mexicanos, llamado Fernando Delgadillo, y que hace unas canciones padrísimas, muy, muy, muy disfrutables. Ajá. Él grabó 2 discos, un día febrero 13, ajá, y los compiló en una serie de volúmenes muy disfrutables en el Teatro de la Ciudad. Entonces son muy sabrosos. La verdad, yo siempre que necesito relajarme un poco, escuchar algo que no sean riffs pesados y voces destructoras, pongo a don Fernando Delgadillo y disfruto muchísimo sus letras y su guitarra. Es excelente, ¿no? Y pues bueno, en el año 2001, digo, todo esto poniéndolos un poquito alrededor, porque es un año más de la industria musical, no tanto de una banda en específico o de un género en específico, sino es el año propiamente de la industria musical, ¿sí? Entonces, en el año 2001 es el debut de The Strokes, ajá, con su disco Is This It, ¿sí? Y este disco, ¿qué canciones tiene This Is It? Que son ahora clásicos. Tiene, si no mal recuerdo, Last Night. Claro, es el año de Last Night, ¿no? Last Night, she said. ¿Sí? No conozco la letra, pero es esa canción la que viene ahí. Ajá. Es el año del Discovery, del disco Discovery de Daft Punk.
sí, que también los colocó en lo más alto, sí. Este es el año del disco Amnesiac de Radiohead, que los puso en un lugar extraño, suenan raros, pero bueno, era Radiohead. Sale en este año, en el año 2001, alguien conquistó las listas de popularidad un poquito después de Britney Spears, y hablo por supuesto de Kylie Minogue con su disco Fever, y que trae la canción de Can't Get You Off My Head. Ajá. Can't Get You Out of My Head. Sí, que el estribillo es muy conocido. Na, 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 na. Sale, fue la canción que dominó el año 2001 en términos de ondas radiales. Es el año del disco White Blood Cells de The White Stripes, sí, los cuales también dominaron las ondas rockeras, guardando el bajo, diciendo no necesitamos un bajista y apoderándose por completo guitarra y batería. Ellos, Jack White y Meg White, los White Stripes, vendieron el mito de que eran hermanos, cuando en realidad eran esposos. Entonces, pues eso como que también vendía discos de alguna forma rara. No es complicado explicarlo. De hecho, Jack White lo puede explicar de una mejor forma. Él decía que la gente se sentiría más identificada con el hecho de que ellos se identificasen como hermanos, o de que dijeran que eran hermanos, ¿no? Más que esposos. Y bueno, al parecer les funcionó, duraron todavía 10 años más. Entonces, una gran banda, una pequeña gran banda. Es el año debut de Gorillaz. En este año, Gorillaz cumple 20 años. Y su primer disco, el cual pues, es este como Jeep, color verde militar y ellos trepados, pues marcó su debut, ¿no? Depeche Mode y Jamiroquai sacaron discos, Exciter y A Funk Odyssey respectivamente, ajá, los cuales también son bastante disfrutables, y fue el año en el que más popularidad alcanzó Jamiroquai. Después de eso se tomaría 2 años, llegaría Maroon 5 y le quitaría el trono de una forma pues básicamente muy descarada. Sin embargo, Jamiroquai siempre tuvo otra calidad comparado con Maroon 5. Entonces es curioso, pero bueno, el chiste es que los fans pues estaban completamente extasiados con su propia música, ¿no? Britney Spears sacó su disco Britney, que también sonó muchísimo, y otro de los que reinó las ondas de radio fue Enrique Iglesias, con su disco Escape, y que fue su salto final. Si él ya había dado un paso con su disco anterior, en este año 2001, él daría el salto completo a cantar en inglés. Y de hecho su popularidad reventó todavía más cuando en el como en el In Memoriam, en este evento benéfico para las víctimas de las Torres Gemelas, del ataque a las Torres Gemelas de la ciudad de Nueva York, él cantó Hero y conmovió a todo el mundo. Entonces, pues fue la gran oportunidad para él, ¿no? Fue el año del disco Wizard, de Wizard, que es como el álbum verde o conocido como el álbum verde, y que también los ayudó muchísimo y los volvió súper famosos. Fue el año del disco de Invisible Band de Travis. Travis, esta banda escocesa de rock pop, de soft rock pop, que es una delicia, es un deleite, ¿no? Este disco trae Sing, la canción Sing, que es su canción más famosa y que es la que no puede faltar nunca, jamás, en ninguno de sus conciertos. ¿Sí? Es el año en el que Muse sacó su segundo disco, Origin of Symmetry, y que sigue siendo su mejor disco y que fue el disco que los consolidó y que les otorgó un respeto pocas veces visto en la industria, ¿no? Porque además era coherente con todo lo que presentaba, ¿no? Un concepto, un estilo y una forma de ser en vivo.
cosa que no siempre se ve en bandas de este calibre, ¿no? Por lo general, bandas que suenan como Muse, que pueden sonar muy grandes, en vivo suenan pequeñas, y ellos nunca sonaron pequeños, ¿sí? Entonces, hats off to Muse. Es el año del disco Lateralus de Tool, que Tool siempre desafía las expectativas, no solamente en cuanto a lo musical, sino en cuanto a lo estético, ya que sus portadas tienden a ser muy artísticas y tienden a hacerte sentir que vale la pena comprar el disco físico. ¿Sale? Entonces, también fue el año del disco Mutter de Rammstein, el cual, pues, si el disco anterior, el Sehnsucht, los había colocado en el mainstream, este los consolidó y los dejó ahí, ¿no? Y gracias a este disco, pues son la banda que son, sí, o sea, son la super mega banda, ¿no? Y ahorita son el acto más exitoso de metal. Ajá. Manu Chao también sacó disco, su próxima estación Esperanza, que de hecho, si tú ves un concierto de Manu Chao y te compras un disco esperando escuchar lo que viste en el concierto, es algo muy diferente. Sí, Manu Chao es uno en los discos y otro en los conciertos, pero eso no significa que sea malo, es un monstruo, ¿sí? En el escenario, es muy grande, ¿sale? Y no trae una banda muy, muy grande en cuanto a número de músicos, son pocos comparados con otras bandas u otros artistas del género que Manu Chao maneja. Ajá, y suena poderoso, suena potente, ¿no? E igual es el disco en términos de rock latino, el año del Jessico, de Babasónicos. Ajá, que también fue un bombazo por acá, en Latinoamérica, en México y en Latinoamérica. Y pues sí hemos de hablar de un disco que también la rompió en términos radiales y en términos de colocar a una banda en lo más alto, pues Toxicity, de System of a Down. Y que hasta la fecha sigue siendo su mejor disco. Digo, como si hubiera mucho material de donde comparar, ¿no? No hay muchos discos de System, pero todos son muy buenos, todos son excelentes discos. Entonces, Toxicity se coloca por encima de un material de altísima calidad, simple y sencillamente porque está lleno de himnos. ¿Sí? Levanta una piedra, ve a Toxicity de System of a Down, levanta una piedra y encuentra su himno. ¿Sí? Y empieza con Prison Song, ajá, Chop Suey, la gran canción Chop Suey, Toxicity, ¿sale? Psycho y Aerials, cierra con una gran canción. Entonces, digo, es un año muy ecléctico en términos, o es un triduo de años muy eclécticos, es un periodo muy ecléctico, ajá, muy, muy diverso en cuanto a música, pero si hay alguien que gana en estos 3 años, los cuales pues el punto más álgido es el año 2000, el verano del año 2000, si hay alguien que gana, pues es la industria musical. Fue el año de la industria musical, fue el año de Internet, fue de la explosión de Internet, ajá, y ya que el Y2K, el virus del año 2000 que resetearía todas las computadoras y provocaría el fin del mundo, no sucedió, pues siguieron explotando ese recurso y fue el año de los grandes festivales musicales, algunos refritos como Woodstock 99 y otros un poco más nuevos como Lollapalooza, ajá, generaron un montón de billetes para la industria musical, ¿sale? Y fue el gran año de la venta de discos. Ya después, con la entrada de Napster, que fue también alrededor de esos años, con la llegada de las redes sociales, ajá, el nacimiento de productos como Facebook, YouTube, Twitter y el inminente avance del tiempo, pues la industria cambiaría. Pero, pues, ahora sí que como dijeran en la película Casablanca, ¿no? Pues por lo menos tenemos París, pues por lo menos tuvimos el año 2000 para quienes lo vivimos y fuimos jóvenes en esos tiempos. Pues de mi parte es todo en este episodio de podcast. Les recuerdo, ahora estamos en el canal Brainstorm TV.
Es una gran etapa, se auguran grandes cosas. Vamos a seguir por aquí y con la buena de Dios y de la providencia vamos a estar realizando episodios cada semana de diversos temas, ¿sí? No nos podemos limitar a un solo tema en específico o algo, porque realmente pues nuestro tema sería la cultura popular, la vida misma, lo que nos gusta, lo que nos apasiona, lo que nos entretiene, lo que nos hace crecer como personas, ¿sí? Les recuerdo que estamos en redes sociales, estamos en Instagram, como brainstorm.tv, @brainstorm.tv. Estamos en Facebook como Brainstorm the Blog. Y por supuesto aquí en YouTube, Brainstorm TV. Vean este video, denle like, síganos, activen las notificaciones y compartan. Prediquen el evangelio de Brainstorm TV. Adiós. La Tormenta Cerebral fue un podcast traído hasta ustedes por Brainstorm TV, grabado, producido y conducido por el inigualable Pedro M. desde la zona más exclusiva del oriente de la Ciudad de México. Bye.